Un día más, como diría mi querido amigo Mario Masitelli. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Hoy es viernes 5 de marzo del año 2021 y este es nuestro programa número 249. Ya nos estamos acercando al 250, que no sé qué particularidad tendrá, pero bueno, en esta cosa de los números. Y ahora sí, los saludos, en principio a nuestros oyentes que nos siguen por la radio y por la antena 1140 de Radio La Luna, aquellos que nos siguen también por internet www.radiolaluna.com.ar, por Twitter, Facebook, Compu y todas las aplicaciones. Hoy con nosotros nuestro operador, que es Leandro Mugarza. Gracias, Leandro, por llevar adelante la operación. Saludos a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. En primer término a Daniel Pérez, que es creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna y es parte fundamental de este equipo. A Miguel Pascale, que es colaborador y que está trabajando en un proyecto de ampliación de lo que es La Brújula. A nuestra querida Florencia Vidiverdi, creadora de los flyers y que colabora con la difusión. A Mónica Colunga, a la doctora Mónica Colunga, un saludo muy especial porque en estos días ella estaba concursando por un cargo muy importante que no lo vamos a decir hasta que tengamos novedades, ¿sí? Pero ella además es la titular de la radio Fénix en Corrientes, que repite nuestro programa y, bueno, parte de nuestro equipo. A Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen posible que este programa resuene en los Andes argentinos, allá en Radio La Paquita, en Uspallata, FM 88.9 MHz. Y para los que se quieran comunicar con la radio, les repito el teléfono 44437424, repito, 44437424, aquí en Radio La Luna. Y bueno, hoy, como ya se habrán dado cuenta, quien les habla no es Mario Masitelli, sino Daniel de Abrantes, que ese es mi nombre, y colaborador y amigo de Mario desde, no les voy a decir cuántas décadas, porque eso estaría hablando de mi longevidad, que no es el tema del día. Y ahora sí, algún adelanto respecto de lo que va a ser este programa, que como ustedes sabrán, los días viernes, aquí en La Brújula, nos hemos propuesto desarrollar temas que tienen que ver con cuestiones medioambientales, con todo lo que tenga que ver en general con el buen vivir, y bueno, y en esa línea vamos a estar hablando a las 17:10 con Cristian Basualdo. Cristian es un militante ambientalista que ha, además de, digamos, ser un profesional preparado en temas técnicos, que ha hecho una denuncia muy importante acerca de una investigación sobre residuos peligrosos, residuos provenientes de la estación de la planta de embalse Río Tercero, ¿sí? La planta nuclear. Bueno, y ya nos va a contar él acerca de este estudio y de la importancia que tiene estar atento a estas cuestiones, ¿sí? Más que nada cuando hablamos de contaminación radiactiva y de plantas de energía nuclear. A las 17:30 seguramente va a estar con nosotros Mario, que está pasando unos días de vacaciones en las sierras, así que seguramente vamos a estar en comunicación con él desde Córdoba, ¿sí? 18:05, Carlos Matos y Rodrigo Romero van a conversar con nosotros acerca de un tema que
que venimos desarrollando en los días viernes y que para nosotros ha resultado de gran importancia, ¿no? Y que tiene que ver con las dificultades y la mirada que hay sobre los problemas de discapacidad, ¿no? Y cómo la sociedad se organiza muchas veces de espalda a las necesidades de las personas que tienen alguna discapacidad. Y quiero decirles algo además, ¿sí? Todos llevamos un discapacitado dentro nuestro, ¿no? En algún momento nos pasa, o porque tuvimos un accidente y nos quebramos una pierna, un brazo, o porque nos hicimos viejos y ya no vemos u oímos tan bien, o porque tuvimos la mala suerte o la desgracia de tener una ACV. O sea que, muchachos y muchachas, la discapacidad nos espera ahí, a la vuelta de la esquina, y tenemos que estar atentos porque una sociedad que no mira a sus discapacitados, ¿sí?, es una sociedad que no se mira a sí misma. O sea que ese es un tema importante del que vamos a estar hablando hoy. Y finalmente vamos a recibir la llamada de Laura Deriu, que es una columnista de nuestro programa, también para hablar de temas medioambientales y para ver cómo está la agenda de medio ambiente en este momento. Así que también vamos a, por supuesto, con los distintos invitados, vamos a desarrollar fundamentalmente con Cristian y con Laura los acontecimientos importantes que ocurrieron en la provincia de Chubut esta semana. Me refiero a la movilización popular que impidió el tratamiento, el oscuro tratamiento que se pretendía dar a la aprobación de la explotación minera a cielo abierto en Chubut, explotación que a partir de años de lucha en Esquel y en distintas ciudades de la provincia de Chubut, se logró una ley que bloquea la minería a cielo abierto en el Chubut. Y bueno, y ya vamos a estar hablando más sobre este tema, ¿sí?, porque hay datos muy importantes, una investigación reciente del CONICET sobre esta cuestión, que la vamos a poner a consideración de nuestros oyentes. Pero bueno, mientras vamos desarrollando el programa, le voy a pedir a mi operador o nuestro operador, a Leandro, si ya nos puede ir comunicando. Y si ya lo tenemos en línea a Cristian Basualdo, vamos con él. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal? Bueno, Daniel de Abrantes te habla, que estoy en la conducción del programa porque justo en estos días Mario Masitelli está de vacaciones, pero bueno, como parte integrante del programa me ha tocado hacerme cargo del timón y vamos a tratar de llevar este barco a buen puerto. Bueno, Cristian, estamos en contacto contigo porque nos ha llegado un material muy interesante, ¿sí?, del movimiento antinuclear de la República Argentina, ¿sí?, una nota que has desarrollado hace pocos días, que lleva fecha 1 de marzo del 2021 y que tiene que ver con los residuos peligrosos, ¿sí?, que desecha la central embalse sobre el lago adyacente. Te voy a pedir que nos cuentes un poco de qué se trata esta investigación. También tenemos aquí un documento del laboratorio de la CRIRAD, si lo pronuncio bien, sobre este estudio. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes en un lenguaje que pueda ser entendido por nuestros oyentes acerca de este hallazgo y cuáles son los problemas que esto nos traería. ¿Estás allí? Bueno,
Sí, estoy aquí, Daniel. Sí. La noticia es la presencia de 2 isótopos radioactivos artificiales, es decir, creados por la actividad humana, en los sedimentos de la costa del lago Embalse. Se trata de el cesio 137 y del cobalto 60. El cesio es producto de los ensayos nucleares de mediados del siglo pasado, Ajá. mientras que el cobalto proviene del reactor de embalse. Bien. Quiere decir que el cesio, digamos, puede ser encontrado en cualquier parte del territorio argentino y en general del globo terráqueo, porque eso se esparció por todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Desde la primera detonación nuclear que ocurrió el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, el ensayo Trinity, siguieron las explosiones de Hiroshima, Nagasaki, y hasta el último ensayo de Corea del Norte en 2017, totalizaron 2.057 explosiones. Ah, la flauta. No tenía noción de que el número era tan importante. Un cuarto de esa cantidad se realizó en la superficie terrestre, de manera que proyectaron isótopos radioactivos a la estratosfera, y luego se produjo la deposición de esas partículas que contaminaron el globo terráqueo. Bien, bien. Bueno, sobre ese tema, digamos, la nota es que la importancia que tiene el movimiento antinuclear, porque no solo el problema de las armas de destrucción masiva, sino el problema, digamos, que le deja a las generaciones futuras este tipo de contaminación. Pero contanos más sobre lo que está produciendo la central, que eso ya es responsabilidad de los gobiernos argentinos y quienes gestionan esta central nuclear. Bueno, como parte del movimiento antinuclear, revisamos los documentos de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa estatal que opera el reactor de embalse, y también los de la Autoridad Regulatoria Nuclear. A partir del año 2000 comenzaron a aparecer en los monitoreos radiológicos cobalto 60 en los sedimentos de las costas del lago Embalse. Uh-huh. Eso me motivó a escribir sobre el tema, y lo primero que me pareció oportuno es lograr un análisis de un laboratorio independiente. Bien. Entonces tomé una muestra de sedimentos de la costa cercana a la boca del canal de descarga de la central y los envié al laboratorio francés CRIS-RAD. Vos lo pronunciaste mejor que yo, Daniel. Es un laboratorio independiente del Estado francés, es independiente de cualquier partido político, se financia debido al aporte de sus socios. Y bueno, del informe del laboratorio surgieron estos 2 isótopos que coinciden con los informes de Nucleoeléctrica y de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es decir, los hechos concretos es la presencia de esos 2 isótopos. En el caso del cobalto 60, la central nuclear de embalse produce cobalto de manera controlada y con fines comerciales. Uh-huh. Pero además produce cobalto 60 de manera indeseada. Es un producto de activación de los materiales estructurales del reactor. Ajá. Y la presencia del cobalto en los sedimentos es una indicación de que las centrales nucleares en funcionamiento normal vierten isótopos radioactivos al medio ambiente, que es lo que queríamos comunicar desde el movimiento antinuclear. Y decime, yo estoy viendo acá el documento, una copia del original del estudio del laboratorio francés, pero claro, para mí esto
es incomprensible porque no soy experto en el tema. Decime si estamos en un nivel de contaminación que puede afectar la vida y que puede, digamos, poner una luz de alarma sobre este tema. Bueno, ahí está el debate. Porque los científicos que trabajan con los ecologistas consideran que cualquier nivel de radiación implica un riesgo por encima de la radiación natural de fondo terrestre. Uh-huh. Mientras que los científicos que trabajan para la industria nuclear se manejan con límites de dosis, límites de descarga, y están más acostumbrados a lidiar con las radiaciones. Ambas partes van a alegar estar apoyados en razones científicas, y eso puede resultar frustrante para el público de dirimir en ese debate. La nucleoeléctrica y la industria nuclear en general se basa en límites de dosis. En ese sentido, la concentración de cobalto 60 es muy baja para ellos. Uh-huh. Lo consideran insignificante e inclusive les parece que se está haciendo un escándalo innecesario. De nuestra parte, lo que nosotros quisimos es difundir que hay isótopos radioactivos provenientes de una central nuclear en funcionamiento normal. Claro. Y digamos que estaba dentro de las previsiones técnicas y de seguridad de la central, que aparecieran este tipo de mediciones, o fue una novedad esto. Bueno, hay un documento de la Comisión Nacional de Energía Atómica del año 1979, cuando estaba a cargo el vicealmirante Castro Madero. En ese documento dice claramente, el documento está titulado Informe Ambiental sobre el emplazamiento y área de influencia de la central nuclear en Embalse. Uh-huh. Dice claramente la siguiente frase, que la voy a leer textual: las descargas líquidas rutinarias durante el funcionamiento normal del reactor estarán constituidas por diversos productos de fisión y de activación. Es decir, productos de fisión son productos generados en el combustible nuclear, que los elementos combustibles hay un porcentaje que se rompen, un porcentaje mínimo, ¿no? Y luego los generadores de vapor tienen pérdidas, de manera que una parte muy pequeña del combustible nuclear se fuga del reactor, y los otros son los productos de activación, los materiales estructurales que se activan en los campos neutrónicos y forman isótopos radioactivos, como es el caso del cobalto. Uh-huh. Bueno. También es importante... Sí. Te escucho. Sí, te quería decir que toda la documentación de la época de Castro Madero está cruzada con un sello que también te lo voy a leer textual. El sello dice: información preliminar, confidencial, no puede ser copiada, mencionada o citada. Y si recordamos que en la época de la dictadura militar, la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo 14 detenidos desaparecidos. Quiere decir que ese sello no era, digamos, un sello simple, sino que se constituía en una amenaza real, para que veamos el secretismo con el que se manejó la instalación de la central de embalse. Escúchame, ¿vos crees que, porque bueno, en la Argentina hoy se está discutiendo la instalación, o sea, se está construyendo un tercer reactor, se está discutiendo la instalación de dos reactores chinos y un reactor ruso, no sé cuántos en realidad son los que figuran en el plan original, pero digamos que es un tema que está en carpeta y que de alguna manera está avanzando por los canales de negociación de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores,
Y este tema no tiene el nivel de discusión que debería tener en la sociedad, me parece a mí. ¿Vos qué opinás? Sí, yo pienso que no tiene, yo pienso también que la sociedad argentina está un poco exhausta o agotada por las crisis económicas, el coronavirus, los problemas con agrotóxicos, la megaminería. Es como que otra problemática más para sumar es difícil. También en el caso, por ejemplo, de Francia, ellos tienen 58 reactores nucleares, entonces la sociedad padece mucho más el problema de la industria nuclear, entonces tienen más conciencia, sería equivalente al problema que hay en Argentina con los agrotóxicos, ellos lo tienen con la energía nuclear. Ahora, ¿por qué se insiste con la energía nuclear en un país donde, digamos, podemos desarrollar otro tipo de energías mucho más amigables con el ambiente, como la energía eólica o el aprovechamiento, digamos, de la energía hidráulica en los lugares donde no tenga impacto ambiental importante? ¿Por qué se sigue insistiendo con esta digamos, con este tema de instalar centrales nucleares que son, no, digamos, no solo es la operación de la central, como vos decís, que está contaminando, en este caso embalse, sino el peligro latente que conlleva tener una central en operaciones, algo que ya hemos visto en dos mega accidentes, el de Chernobyl y el de Fukushima, lo que puede ocurrir cuando se descontrola una central nuclear, ¿no? Claro, ¿Por qué se insiste con? ¿Cuál es el motivo? ¿Es un motivo puramente económico? ¿Por qué insistimos con eso? Bueno, mira, hay un análisis que realiza un científico argentino que se llama Alfredo Caro, ex director del Instituto Balseiro, que hace un análisis económico de en el caso que se instalara un reactor modelo Hualong en Zárate y un modelo Candú, que es una de las versiones que se manejaron era esa, instalar un Candú y un Hualong. El análisis económico que hace indica que eso generaría un déficit a Nucleoeléctrica de $500 millones por año durante 20 años. Es decir, el análisis económico de las centrales nucleares es muy deficitario. De hecho, Nucleoeléctrica es una empresa que no está pensada para dar ganancias. Si no recibiera los aportes del Tesoro Nacional, es una empresa que no podría operar. Para contestarte tu pregunta, tendríamos que considerar la época de la dictadura militar. Cuando Castro Madero implementa el Plan Nuclear Argentino, surge, digamos, a contramano del programa económico de Martínez de Hoz, que llevó a la destrucción de la industria nacional. El lobby nuclear argentino puebla el territorio con una serie de complejos mineros fabriles, centrales nucleares y distintas plantas y centros atómicos, es decir, se presentó como una política industrialista, y eso fue porque favorecía la concentración de ciertos intereses, ciertas empresas. Es el nacimiento del lobby nuclear, que ha ido cambiando, digamos, el equipo. A veces algunas empresas se retiraron, llegaron otras, pero básicamente es eso. La instalación de una central nuclear beneficiaría mucho a un sector concentrado de la economía argentina, que es una colusión de ciertas empresas y funcionarios de la administración nacional. Cuando en el mundo la tendencia es a levantar y a desactivar centrales nucleares, ¿no? Que además es un proceso muy difícil y muy caro. Exactamente, el proceso de desinstalar una central nuclear se le suele llamar decomiso de una central nuclear, es costosísimo. Por ejemplo, una central gemela
de la central nuclear Embalse es una central canadiense que se llama Gentilly 2. Uh-huh. Porque la central de Embalse es un modelo canadiense. Cuando se pensó la extensión de vida, los canadienses la descartaron a la extensión de Gentilly 2. En cambio, ayudaron o tuvieron un contrato de la extensión de Embalse. El decomiso de Gentilly 2 estaba presupuestado en $1.800 millones. Claro. Es decir, la central es costosa. Además, otro problema a mencionar es la generación de residuos radioactivos de combustible gastado. Claro, sí, en sí. Embalse hay... Digamos, todo lo que es el cementerio de todos los desechos, ¿no? Claro, entre la pileta de combustible gastado de Embalse y el campo de silos hay en total unas 3.000 toneladas de combustible nuclear gastado que están a la vera del lago Embalse, que es la principal reserva de agua dulce de la provincia de Córdoba. Eso es la herencia que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Mira, lo que sería el equivalente a la Autoridad Regulatoria Nuclear en España se llama Consejo de Seguridad Nuclear. En sus documentos menciona una frase que dice obligaciones de vigilancia radiológica perpetua. Es el costo que va a tener anual vigilar esos residuos. Claro. Quiere decir que cuando hacemos la ecuación económica de una central nuclear, aparte de los riesgos, que eso lo ponemos en un capítulo aparte, tenemos el costo de repago de esa central, que puede llevar decenas de años, ¿sí? Y el costo de desactivación y el costo de mantenimiento digamos que hasta la eternidad, en funciones de nuestro horizonte de vida, de lo que son los residuos que genera la central, ¿no? Con lo cual realmente se transforma, casi te diría yo, en un tema insostenible, ¿no? O sea, que si esto se lleva... es un desastre... si esto se lleva a una discusión donde... un desastre ambiental y ecológico. Claro, sí. Bueno, es un tema que desde estos micrófonos vamos a seguir muy de cerca y estos micrófonos siempre van a estar abiertos para comunicar este tipo de cuestiones y de denuncias, porque estamos muy atentos a lo que pasa en nuestro país con los temas ambientales. Esta es una semana especial porque ha habido una movilización muy fuerte del pueblo del Chubut para parar el tratamiento el tratamiento entre bambalinas, ¿no?, de la ley de minería abierta y bueno, de la misma manera que se movilizó hace unos meses el pueblo mendocino en defensa del agua. Yo creo que estos temas están cada vez más en la conciencia de nuestro pueblo y bueno, es una obligación que tenemos seguir luchando para esclarecer estas cuestiones. Así que si querés mencionar algo más, tenés los micrófonos abiertos y ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, agradecerte a vos, Daniel, a Mario por el espacio y mandarle saludos a la gente del estudio y a toda la audiencia. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber estado en nuestro programa y fundamentalmente muchas gracias por tu militancia en estos temas, que es una militancia en favor de todos y en favor de una Argentina con cuidado del medio ambiente y la Argentina que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Hasta pronto, Cristian. Saludos. Bueno, y ahora sí, creo que vamos a escuchar un temita que nos pone Leandro y después estaremos hablando con Mario Masitelli si es que nos llama. Bueno, y estamos en contacto con Mario Masitelli. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien, lo más bien, acá al frente del timón de este barco, que espero no chocarlo. No vas a chocarlo, me parece que muy bien.
Escuché recién a Cristian Basualdo, así que muy bien. Bueno, en la temática de los días viernes, donde nosotros efectivamente tratamos de que la cuestión ambiental tenga el lugar que le corresponde, porque lo último que podemos hacer los seres humanos es liquidar el ambiente que nos ha dado la posibilidad de estar vivos, ¿no? Así es. Así que me parece eso magnífico. Bueno, Daniel, la verdad es que la semana viene con muchos temas. Quizás la mayoría de la gente haya tomado nota ayer que el partido, por una copa que algunos llaman de leche, pero que en definitiva es una copa que se inventó entre el campeón de el certamen argentino y el de la liga, es decir, que son dos certámenes que en uno entran todos los equipos y en otro entrarían los equipos de la primera A. De uno había sido River Plate y del otro había sido Racing Club. Se jugó una final en Santiago del Estero que terminó en forma catastrófica para Racing, que perdió 5-0 y River pudo festejar. Pero acá no hablamos de deporte, lo decimos porque el país entero pudo ver en cómo jugaban una final en un estadio prácticamente del primer mundo. Prácticamente no, en un estadio que dicen que es de los más modernos del mundo en este momento. Y puede serlo porque está hecho por arquitectos que realmente está en la vanguardia a nivel mundial, está recién estrenado, de manera tal que estamos en presencia de un estadio efectivamente que más moderno que los que construyó Brasil para el Mundial del 2014. Es decir, ¿y en qué contexto se da esto? Bueno, esto se da en un contexto donde el poder político va de la mano de un radical, Zamora, que es kirchnerista. Y yo tengo la impresión de que, aunque el presidente de la Nación fue a la inauguración del estadio y dijo que los santiagueños merecían tener un estadio como este, ¿y quién lo va a dudar? Pero cuando vos tenés cerca de un 10% de la población debajo de la línea de indigencia, habría que decir que los santiagueños también merecen alimentarse, nutrirse correctamente, porque son necesidades absolutamente primarias. Cuando prácticamente, digamos de manera muy benévola, el 45% de la población está debajo de la línea de pobreza, también podríamos decir que los santiagueños merecen estar todos por encima de la línea de pobreza. Y cuando vos tenés tasas de desempleo, tasas de desnutrición, problemas en la educación, problemas en el sistema sanitario, problemas de infraestructura, de subdesarrollo, de atraso, yo no sé en qué plan puede caber que se construya un estadio de fútbol del primer mundo. Esto habla a las claras del famoso pan y circo heredado de antiguo, ¿verdad? Y la verdad es que yo pienso que es una muestra más, un botón que nos sirve de muestra de cómo la dirigencia política argentina realmente tiene absolutamente alterado el orden de los valores conforme la emergencia. Es decir, está muy bien hacer algunas cosas, pero cuando, por ejemplo, llega a un hospital alguien después de un accidente, el médico que lo va a revisar, el traumatólogo que lo va a ver, estima cuál es la mayor urgencia que tiene. Porque por ahí tiene un problema, un ligamento del pie que se le ha roto por ahí, pero por ahí tiene un golpe en la cabeza, lo que va a atender es el golpe en la cabeza, es decir, va a establecer un orden de prioridad, y así es en la vida. Nos gustaría ir de vacaciones al extranjero, pero como no tenemos dinero y tenemos que comer, tenemos que mandar a los chicos a la escuela, en fin. Entonces acá está absolutamente alterado y creo que es la demostración más palpable de que no se trata de un partido sino de un sistema. ¿Por qué? Porque Gerardo Morales, por más que muchos radicales digan no, por suerte nos sacamos ese tipo de encima y ahora está con el kirchnerismo, la verdad que no es un problema personal, es el problema de una cultura política dominante que ha alterado las prioridades en la Argentina y hace que con un 10% de gente pasando hambre, con un 45% de gente en la pobreza y con todos los problemas que ya hemos señalado, destina los fondos, millones de dólares
para construir un estadio de fútbol. Perdón, dijiste Gerardo Morales, te corrijo ahí. Perdón. Zamora, es el gobernador Zamora de Santiago del Estero, sí. Sí, sobre Gerardo Morales, que en este caso no le estoy achacando absolutamente nada, y tampoco con Zamora lo hago a título personal, sino como expresión de lo que es una línea de prioridades. Bueno, acá dejo este comentario y voy a otros comentarios, Daniel. Dale. No quiero dejar de mencionar en 2 minutos que ayer se cumplió el 210 aniversario del asesinato de Mariano Moreno en un buque inglés, donde el capitán inglés le suministró un medicamento que tenía que tomar Moreno, un hombre de 32 años en ese momento, y que en realidad quedó comprobado que le dio una sobredosis, es decir, una dosis, lo que él necesitaba, multiplicado por 20, y terminaron con el jefe de la revolución. Es decir, el primer episodio violento altamente significativo de la contrarrevolución en la Argentina cumplió ayer 210 años, porque justamente fue un 4 de marzo de 1811, a la edad de 32 años, donde Mariano Moreno fue asesinado con el beneplácito de los sectores más conservadores y reaccionarios de la Argentina. Lo que pasa es que Moreno, que realmente fue el hombre que a partir del 25 de mayo se puso el país sobre los hombros y desató las potencialidades que incubaba el virreinato del Río de la Plata, y las desplegó de tal manera que ya no hubo vuelta atrás. Pero aunque no hubo vuelta atrás en sentido estricto, es decir, que nunca volvimos a ser parte de la corona española, sí hubo muchas vueltas atrás, porque la contrarrevolución actuó a partir de ese día, o antes de ese día y a partir de ese día, con mucho esmero para poder subordinar a la Argentina. Ahora ya no de España quería recuperar estos territorios, pero sí de Inglaterra, Iba a jugar un rol estratégico para que Argentina se subordinara a la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo no era otra cosa que el plan del imperialismo inglés para imponerle su plan al resto de las naciones. Es decir, cuando dicen que son liberales, no son liberales, planifican estratégicamente. Y entonces le llamaron División Internacional del Trabajo, lo que en realidad no era otra cosa que subordinar a la Argentina para que la Argentina fuera exportadora de alimentos y de materias primas y no se desarrollara industrialmente, ni tecnológicamente, ni científicamente, ni educativamente. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso va nuestro homenaje a Mariano Moreno. Segundo punto, que tiene que ver con la historia. Tercer punto que te quiero comentar, me parece que es importante porque ayer ayer o antes de ayer fue, porque ahora que salí de Buenos Aires... Fue a ver si nos referimos a la movilización en Chubut. Perdón. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Fue ayer, creo. Fue ayer. Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema del dólar futuro en términos de que allí el Poder Judicial había actuado en consonancia con los intereses del PRO, es decir, de Mauricio Macri, o de Juntos por el Cambio, o en aquel entonces Cambiemos, con la finalidad de producir un espectáculo de allanamientos, de intervenciones de la justicia, de lanzamiento de sospechas sobre el dólar futuro, que terminaron lógicamente poniendo sobre el tapete una cuestión que no era judicializable. Y en esto me gustaría decir que efectivamente es así. En el tema del dólar futuro, lo que existe es la capacidad de las autoridades de economía y las autoridades del poder político, en aquel caso era Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, y las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de determinar la política que crean conveniente en términos de cambiarios, en términos monetarios, en fin, de manera tal que no es judicializable. Nadie puede decir, a menos que el presidente del Banco Central esté orientando una política hacia una empresa o hacia un conjunto de amigos, cosa que no era el caso.
se perdió más o menos plata, es un análisis que después se puede hacer sobre la competencia o incompetencia del funcionario público, pero que no es un tema judicializable. Y en eso tiene razón Cristina. Pero por otro lado, Cristina sabe muy bien que hay otras causas en las cuales las cosas están infinitamente más complicadas, porque sí son causas judicializables. Y sabe que ahí se le viene brava la mano. Ahora bien, ella habla de un poder judicial que es un poder judicial corrupto, que es un poder judicial monárquico, que tiene todo tipo de privilegio, que no paga impuestos, que es arbitrario, que, en fin, que tiene todo tipo de defectos y que además juega en política. Pero ella lo dice como si la justicia, el poder judicial en la Argentina, se constituyera con personas, con abogados traídos del extranjero, y en realidad prácticamente la totalidad de los jueces de la Argentina fueron designados en democracia. Yo no conozco ningún juez que venga de la etapa de la dictadura militar. Y en toda la etapa de la democracia, sea con la Constitución de 1853, o sea con la reforma constitucional de 1994. Había uno que era Zaffaroni, perdón. Bueno, pero te quiero decir ya no que todos los que fueron elegidos desde 1994, el procedimiento de elección de los jueces es que el Consejo de la Magistratura envía una terna, es decir, 3 personas como candidatos a juez, se lo envía al presidente de la Nación, el presidente de la Nación elige uno y lo envía al Senado para que el Senado lo corrobore. Quiero decir que todos los jueces fueron designados por el peronismo, el radicalismo o el macrismo, pero mayoritariamente fueron acuerdos entre el peronismo y el radicalismo. De manera que cuando hablan del Poder Judicial como algo ajeno a la propia responsabilidad política de quienes han gobernado, es realmente increíble. Porque, insisto, el kirchnerismo gobernó desde el 2003 al 2015, y ahí se designaron muchísimos jueces. Y esos jueces fueron todos promocionados desde el Consejo de la Magistratura al presidente de la Nación, en esos años Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, y ellos lo enviaban al Senado, donde el peronismo desde 1983 tiene mayoría. Ahora, si vas un poquito para atrás, vas a tener la etapa de Duhalde, un poquito más para atrás vas a tener la de la Rúa, un poquito más atrás vas a tener todos los años de Menem, y un poquito más para atrás vas a tener los años de Alfonsín. Pero la mayor cantidad de jueces que están en ejercicio de la profesión han sido designados desde la reforma constitucional de 1994 a la fecha. Y desde 1994 a la fecha han pasado 27 años, de los cuales 21 años ha gobernado el peronismo. Entonces, me parece a mí que este argumento que utiliza Cristina Fernández de Kirchner no es válido y tendría que pensar en otro. La corporación judicial, como le llama ella, es una corporación creada por el Partido Justicialista en primer lugar, el peronismo y el radicalismo en segundo lugar, y en tercer lugar, y muy lejos, el PRO. Bueno, tercer tema, creo que quedó más o menos claro. Te agrego algo ahí, porque el otro día escuché algo que me indignó, ¿no? El fiscal, el de la causa de los cuadernos, Stornelli. Stornelli. Sí. Bueno, hablando sobre supuestas presiones para que se jubile, ¿no? Dice, ¿y cómo nos vamos a jubilar nosotros? Si el otro día me estaba fijando y estamos aportando un montón de dinero a la jubilación, ¿no? Como diciendo que si se jubilan una cantidad de jueces, eso al sistema jubilatorio le resta una cantidad de dinero. Bueno, un argumento medio raro que estaba ahí planteando, pero lo que me llamó la atención es que tiró el número, ¿sí? 120.000 pesos aportaba, le descontaban para la jubilación, que era el 18% de su sueldo. O sea que está ganando un fiscal como Stornelli entre 600 y 700.000 pesos por mes. Y cuando nosotros hablamos de que hay una élite rica que es la que gobierna la Argentina, de esto también estamos hablando.
con toda seguridad. Vos fijate, más de 600.000 pesos contra 20.000 pesos de la jubilación mínima. Y no pagan ganancias, ¿no? Obviamente. Claro, realmente es un verdadero escándalo el ordenamiento jurídico-político de la Argentina. Un verdadero escándalo que hay que replantear y que vamos a hacer, Daniel, más adelante sobre el ordenamiento de la justicia. Vamos a hacer una charla muy extensa, quizás el lunes 15 de marzo, con el doctor Alejandro Gabriel Cantón, para que el pueblo, a través del ejercicio de la Constitución Nacional, recupere la administración de justicia para el pueblo. Yo creo que algunos de los oyentes deben estar diciendo, Masitelli, ¿usted está loco? No estoy loco. La Constitución Nacional, Daniel, delega el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero no delega el poder judicial, es decir, la administración de justicia queda reservada para el pueblo. Fíjate vos que en el artículo 22, si mal no recuerdo, la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, no delibera porque lo hace el Congreso Nacional y no gobierna porque lo hace el Ejecutivo Nacional. Pero se reserva a través de jurados populares la administración de justicia. ¿Y qué ha ocurrido, Daniel? El poder político y el poder judicial se corporizaron para arrebatarle al pueblo la soberanía sobre la justicia. Entonces tenés jueces superpoderosos para determinar sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas. Entonces, esto es una verdadera violación a la Constitución Nacional, y es una violación sistémica y consentida y consciente además. ¿Por qué digo que es consciente? Pues son todos abogados, lo saben que y lo vamos a demostrar porque está en la Constitución Nacional. Que nadie se pierda el lunes 15 el reportaje al doctor Alejandro Cantón, porque va a ser para sacar balcones. Esto es un arrebato inmoral que se le ha hecho al pueblo argentino. Y hay una propuesta que nosotros la vamos a tomar desde el punto de vista político, una propuesta para reformar el Poder Judicial y retornarlo al origen, es decir, a la Constitución. Retornar la administración de justicia para el pueblo, por el pueblo. Esto es así y esto es lo que hay que hacer. Y de esto, lógicamente, se queja el poder político, porque el poder político siempre quiso tener jueces, fiscales, con esos sueldos inmorales en una Argentina del hambre, para que estén a su servicio. Y cuando estos jueces, en lugar de estar a su servicio, se ponen al servicio de una fuerza política opositora, u otra fuerza política, como algunos jueces que fueron designados por el peronismo y después respondían a Mauricio Macri, entonces, lógicamente, les haga el sarpullido, porque los designaron para que les respondan. Pero esto es todo un sistema inmoral con el cual hay que terminar, y se puede terminar en la medida que pongamos también a los jueces y a los fiscales en el lugar que les correspondería en un nuevo ordenamiento judicial. Pero de eso vamos a hablar en unos días. ¿Nos quedan 3 minutitos? Dale, tenés 3. Bueno, creo que es, no sé, el quinto tema que voy a tratar. Bueno, quiero decirte que estamos trabajando por la creación de un tercer espacio. Y cuando decimos la creación de un tercer espacio, quiero ser absolutamente claro, Daniel. Es un tercer espacio distinto al peronismo y al radicalismo pro. Bien. Que no se enojen nuestros amigos, porque los respetamos a todos y cada uno piensa como quiere. Pero en la Argentina, la primera fuerza, sin lugar a dudas, es el peronismo. Y la segunda fuerza es el radicalismo junto a sus aliados. En un momento fue el Frente Grande y ahora es el PRO. Pero son los dos grandes conglomerados. A partir de 1983 gobernaron la Argentina. No nos fue bien, pero mi idea no es generar críticas. Lo que sí quiero es aclarar el panorama. El panorama es que una tercera fuerza tiene que ser un socialismo verde, porque si Chiche Duhalde va a liderar una tercera fuerza, eso es el peronismo. Si lo va a hacer Graciela Camaño y Luis Barrionuevo, o Guillermo Moreno, eso es el peronismo.
todo mi respeto hacia ellos. Pero no hay tercera fuerza si no tiene un perfil distinto y una identidad distinta al peronismo y al radicalismo pro, que es el pro-radicalismo, que es el que tenemos en este momento. Entonces, eso es la tarea que nosotros nos hemos impuesto, y es probable, vamos a ver, que que se pueda constituir, no voy a decir con quiénes, pero que se pueda constituir algo así como un movimiento socialista verde. Un movimiento socialista verde podría ser el origen de una novedad en la política argentina. Muy y una novedad convocante porque debe ser una novedad abierta a todas las organizaciones sociales, ambientales, culturales, que pueda estar en el territorio argentino. Quiere decir que no puede ser una estructura como las que construyó la vieja partidocracia, burocráticas y cerradas, sino una estructura al servicio de las causas sociales, ambientales, culturales, nacionales de todo tipo, y lógicamente en torno a una Argentina justa, próspera, sana, moderna y soberana. En esa línea te quiero agregar un hecho muy importante que ocurrió esta semana, que fue la movilización del pueblo de Chubut, que se movilizó digamos, en horarios insólitos de noche y en muchos lugares, ¿sí?, para parar lo que hubiera sido un escándalo, ¿sí?, no solo por el contenido de la ley que se quería votar para abrir la posibilidad de la explotación de un yacimiento a cielo abierto con tecnología contaminante, sino porque ese mismo tema había sido una de las promesas de campaña del actual gobernador, que es quien impulsa esto ahora mismo. O sea que la verdad, la política está totalmente de espaldas al pueblo. Sí, no te olvides que Arcioni era ladero de Massa, y Massa dijo cosas de las cuales después se contradijo 180 grados, sin ruborizarse y sin sentir vergüenza. De manera que son personas de la política argentina en las cuales realmente no se puede depositar la confianza. Eso es lo que creo yo. Yo creo que las personas, cuando damos la palabra, morimos con nuestra palabra, porque hemos dado la palabra y no podemos falsificar nuestra palabra ante el pueblo. Estos hombres tienen una palabra, pero como Groucho Marx, tengo estos principios, pero si necesita otros, también tengo otros. Y cuando el poder económico presiona a Arcioni para la minería a cielo abierto, cuando el pueblo ya había dicho que no, y él actúa como vocero, como palanca del poder económico en contra de la voluntad del pueblo del Chubut, a mí me resulta una verdadera vergüenza de la política argentina, que es lo que ha hecho que la política argentina haya entrado en el desprestigio nacional e internacional en el que se encuentra. Daniel, son 17:57, seguí con el programa, ahora iré a la tanda de la radio y seguramente, el lunes nosotros nos estaremos reencontrando. Bueno, cómo no, Mario, y vos escuchando el programa. Pasala bien ahí en Córdoba. Después nos contarás algo gracias de tu experiencia cordobesa. Sí, tengo muchas cosas para contar, pero bueno, faltaría más tiempo. Bueno, en la próxima. Dale, fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahora sí, vamos a la tanda de la radio. Terminábamos de escuchar esta eterna balada para un loco en la voz inconfundible del polaco Goyeneche, en una fecha o en una semana muy importante, porque se están cumpliendo 100 años del nacimiento del gran Astor Piazzolla, y esto va a ser recordado en todo el país y en buena parte del mundo. Sin lugar a dudas, uno de los grandes músicos argentinos que desde esta señal vamos a recordar durante toda esta semana y la semana próxima. Ahora sí, creo que está en línea Carlos Mato y Rodrigo Romero. Hola Daniel, ¿cómo estás? Habla Rodrigo Romero. Carlos Matos, hoy, si bien estuvimos trabajando por el tema de la columna, hoy está abocado a otras actividades que le fue imposible participar. Bueno. En la radio.
Rodrigo, está perfecto, está perfecto. Vamos, sabés que nosotros nos hemos propuesto profundizar sobre los temas que ustedes desarrollan también, y porque creemos que hablar de los problemas en torno a la discapacidad tiene que ver con la mirada, digamos, con el grado de desarrollo de una sociedad, tiene que ver con la mirada al otro, tiene que ver con la mirada hacia nosotros mismos. Yo decía al principio del programa, ¿sí?, que si no entendemos que en cada uno de nosotros habitan permanentes discapacidades y potencialidades de discapacidad, muy difícilmente vayamos a poder entender esta temática, ¿no? Lo primero es entender que todos somos en algún punto cargamos con una discapacidad, ya sea ahora o en el futuro, ¿verdad? Pero esto va a ser así. Bueno, nada, sí, queremos... Me encanta Daniel, tu pensamiento, me parece muy bueno. Es lo que queremos imponer de alguna manera, no imponer, sino hacer entender a la sociedad que en cada una de las acciones hay que tener en cuenta todas las posibilidades que podemos llegar a afrontar en la vida. Y bueno, y de alguna manera para fortalecer un poco lo que venimos hablando del modelo social, de la discapacidad, que venimos hablando en estos programas, es necesario que comprendamos la importancia del cambio de la mirada sobre la temática, ¿no?, a través del tiempo. Y no puede haber un cambio de mirada si no comprendemos de qué manera se fueron construyendo los estigmas y los prejuicios acerca de la discapacidad. Claro. A lo largo de la historia, tal como lo explicamos el viernes anterior, muchos elementos... Hola. ¿Bien? ¿Hola? Sí, se cortó un poquito, pero te escuchamos. Ah, perdón. Digo que muchos a lo largo de la historia, muchos elementos hicieron que las personas con discapacidad fueran eliminadas. Bien, en ese momento la persona con discapacidad era un castigo y entonces se elegía eliminar. Bien. Entonces, digo, por ahí eran eliminadas, por ahí a través del tiempo fueron guardadas, fueron ocultadas y segregadas. Bien. Sí. Esto no ocurrió igual en todo el mundo, en todas las latitudes y en todos los tiempos. Bien, en cada uno se fueron dando las cosas diferentes, inclusive hoy se plantea lo que decíamos el otro día. Se cortó. Bueno, vamos a esperar que reanudemos la comunicación. Seguramente Rodrigo nos estará llamando rápidamente. Pero bueno, sobre este tema que nos parece un tema muy importante para poner en el debate cotidiano, ¿no? Estamos viviendo una época de cambios importantes, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, cuestiones que de las que durante mucho tiempo no se hablaron, ¿sí? Y bueno, que afortunadamente hoy estamos discutiendo y hablando. Ahí lo tenemos a Rodrigo seguramente en la línea. ¿Estás, Rodrigo? Se cortó. Hola, Rodrigo. A ver. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos retomar la comunicación telefónica. ¿Hola? Sí, ahí estamos. Bien, Rodrigo, te escuchamos. Se cortó. Qué suerte que tengo yo. Las dos veces que estuve yo solo se cortó. Bueno, decía que esto no ocurrió en todo el mundo, en todas las latitudes y en todos los tiempos. Pero si tomamos la historia desde las civilizaciones mediterráneas, en el sur de Europa y también en la parte de Asia, nos vamos
¿Y por qué es importante focalizar esta área? Porque es la que define en parte la cultura occidental. ¿Bien? O sea, lo que va a definir la idea en la cultura occidental. En un tiempo la discapacidad era vista como un castigo de los dioses, por el pecado de alguien, de esa misma persona, de sus padres o de sus antecesores. ¿Bien? Generalmente quien cometía un mal, los dioses le provocaban un daño. Es así como encontramos, por ejemplo, que en el Evangelio de Marcos le preguntan a Jesús, cuando se acercan a Bartimeo, un ciego que estaba al costado del camino, dice, él, ¿por qué es ciego? ¿Por culpa de él? ¿Por culpa de sus padres? Es importante reparar, más allá de las creencias de cada uno, simplemente tomar esto como un dato de un documento histórico, ¿no? Que refleja el pensamiento determinante de la época. Claro. Jesús responde a los discípulos que no es ni por culpa de él ni por culpa de sus padres, que es para, esto por ahí es muy muy complicado, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Bien? Pero si nos tenemos que detener en esta primera parte, que no es ni por culpa de él ni por culpa de sus padres. Evidentemente hay un pensamiento dominante en los que rodean a Jesús en ese momento, que piensan, que dan por manifestado ¿cómo se llama? Que esto es una cuestión de castigo, claro, que lo naturalizan directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que el castigo y la discapacidad van de la mano. ¿Bien? Entonces, tratan de una manera sobreentendida de que esto es natural. La actitud revolucionaria de Jesús es señalar que esto no es así, y que él va en contra de la opinión pública generalizada acerca de este estigma. Este detalle prácticamente se olvida cuando nos focalizamos en cuestiones únicamente religiosas y perdemos de vista el contexto histórico y ciertas declaraciones revolucionarias. Ahora, si pasamos a la cultura griega, es sabido en los diferentes mitos que también aparece la discapacidad como un castigo. Es controvertido el caso de Edipo, por el cual él se quita los ojos cuando hace cumplir una ley, ¿bien? Hace un autocastigo, porque él dice que fue el que mandó a matar a Layo, y después se entera que había sido él mismo, y por un autocastigo se hace quitar los ojos. ¿Bien? Pero bueno, pasando a algo más actual, el modelo médico, bien, lo encontramos, por ejemplo, en algunas historias y también en cuentos infantiles. Por ejemplo, muchos van a recordar la historia de Heidi, ¿no? Donde Heidi va a la casa de Clarita, bien, y se encuentra con una niña en silla de ruedas, bien, y un día van al campo y resulta que por un determinado acontecimiento que Clarita se asusta o así, se pone de pie milagrosamente y todos se vuelven felices y todos están contentos. ¿Por qué? Porque la discapacidad desaparece. Claro. ¿Bien? Entonces, esto cala hondo en la gente, ¿bien? En como en tantas historias, ¿no? Donde la idea es que en la medida en que la discapacidad desaparece, sobreviene la felicidad, ¿bien? Cuando en realidad lo lógico que tendría que haber sido en el cuento, en la historia, es que por ahí Clarita, en vez de milagrosamente caminar, tendría que haber tenido todo el apoyo necesario y tendría que haber tenido los implementos para poder tener una vida mejor. Claro. Bien, pero es como que tenemos que de alguna manera quitar
la discapacidad para ser feliz. Ahí tengo la sensación, y vos decime si también ves un punto de contacto, que la lucha por la ampliación de derechos en la esfera de las discapacidades está también de la mano con la ampliación de derechos de otros colectivos muy importantes, como por ejemplo el colectivo de la mujer, ¿sí? Que viene produciendo una transformación copernicana, ¿no? Quizás la revolución más grande que estamos viviendo en las últimas décadas tiene que ver con la revolución de la mujer, los derechos de los ancianos, los derechos de los niños, o sea, y yo agregaría los derechos de las colectividades o los colectivos con discapacidades, tienen que ver con la construcción de sociedades más inteligentes, de sociedades más digamos, con más evolucionadas, ¿no? Y no se entiende la evolución de un derecho en forma aislada, sino que lo entiendo como como un crecimiento en todas las áreas. Quizás los derechos de la mujer, por la magnitud, ¿no? El 50% de la sociedad que se moviliza en torno a esto tiene una magnitud enorme, pero creo que no se entiende una sociedad más evolucionada si no hay avances en todos estos derechos, dentro de los cuales están, por supuesto, los derechos de las personas con discapacidades. Y creo que son luchas que van en paralelo, ¿no? Sí, yo creo que es una corriente, por suerte nosotros como la minoría, la mayor minoría marginada de alguna manera en realidad digo mayor por la cuestión transversal, ¿no? Porque digo, dentro de las mujeres están las mujeres con discapacidad, dentro de las personas de tercera edad están las personas con discapacidad, dentro de los niños están las personas con discapacidad. Bien, dentro de los pueblos originarios están las personas con discapacidad. Y así estamos de alguna manera presentes en todos los grupos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión como vos bien decís, Daniel, es una cuestión de evolución, es un tema, son temas pendientes que la sociedad local, nacional, mundial tiene que trabajar, y que es lógico en un mundo que quiere ser más humano, más que de alguna manera cumpla con los derechos que realmente tienen que ser, ¿no? Claro. Por eso tenemos una convención, por eso las Naciones Unidas y demás instituciones hacen tratados internacionales para de alguna manera poder hacer un pacto global, si se quiere, en cuestión de derechos humanos, ¿no? ¿Y cómo está la Argentina en términos comparativos no te digo con todo el mundo, pero por lo menos con el resto del continente latinoamericano? Yo creo que, a ver, sí, voy a ser malo en esto, ¿no? Es una vara un poco baja, de alguna manera, sí, lamentablemente es así. Bien, pero bueno, es lógico que estamos, es decir, si vos comparas a Argentina con el resto de los países, estamos bastante bien, los países de Latinoamérica. Ojo, Colombia está trabajando muy bien el tema de los derechos de las personas con discapacidad, Brasil está bastante bien, pero la Argentina históricamente ha estado muy bien. Bien, a ver, tenemos una convención, en el año 2006 en Naciones Unidas se votó la convención, la Argentina lo votó a favor, en el año 2008 Argentina ratificó por ley, en el año 2014 le dio
carácter constitucional, o sea, de jerarquía constitucional. En teoría, Daniel, vos sabés que la Argentina en materia legislativa en muchos casos ha dado los primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Digo, es ejemplo muchas veces en cuestión legislativa, en las leyes, pero el tema es que después en la práctica empezamos a hacer agua. Claro, hay ¿no? En general tenemos que mirar la votación de las leyes, el cumplimiento de las leyes y los presupuestos, que no es un tema menor, porque buena parte de estas, digamos, de la negación a los temas de discapacidad tienen que ver con los presupuestos que se asignan para mejorar las condiciones materiales de la vida de quien tiene una discapacidad, ¿no? Y sí, convengamos que lamentablemente los presupuestos en materia de discapacidad, no sé en qué otras cosas puede ser igual, pero normalmente los presupuestos en materia de discapacidad son los últimos. ¿bien? Son los últimos. Sí, bueno, claro. No hay plata, lo primero que cuando por ejemplo, en una obra, digo para ir a algo más común y no tan una cuestión tan de Estado, pero que de alguna manera refleja lo mismo. Cuando no hay plata, la puerta es más chica. Cuando no hay plata, la rampa no está. Y así. El baño para personas con discapacidad no se hace. Claro. ¿Bien? Y sin duda, también se puede hacer eso porque no hay un órgano de contralor que realmente funcione como tiene que funcionar. ¿Por qué? Y si vos supieras que si pones una puerta en cambio de 90 centímetros, pones una puerta de 70, te ponen una multa, vos no lo vas a poner. Por más que te falte la plata, vas a decir, bueno, el hueco lo dejo, la puerta la pongo después, pero el hueco va a ser de 90. Claro. ¿No? Digo, a nadie se le ocurriría pensar que porque es más petizo puede hacer una casa con un techo de 1,50 m. Claro. ¿Bien? Así no se lo van a aprobar. ¿Y por qué aprueban una puerta, una construcción con una puerta de 50 o de 60? Rodrigo, nos estamos excediendo. nos estamos quedando sin tiempo por hoy, pero si querés decir algo más, con todo gusto están el micrófono Daniel, abierto. muchísimas gracias por el tiempo y nada, seguiremos el próximo viernes. Tenemos mucho para contar. Bueno. Mucho para contar. Desde experiencias personales hasta cuestiones de todo tipo. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es un tema que tiene que estar presente en nuestra mesa de conversación y de discusión. Muchas gracias por tu participación, Rodrigo, y nos estamos viendo la semana que viene. Nosotros totalmente agradecidos. Gracias. Bueno, fue Rodrigo Romero desde Mar del Plata, tratando los temas vinculados a las discapacidades, estas que tenemos todos de alguna manera y otros en más, pero que tenemos que mirar como sociedad, ¿no? Como sociedad, un tema que nos preocupa. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, pero antes les voy a leer algo, que es una breve introducción al tema. En pleno corazón de los valles calchaquíes, a un costado de la ruta 40, Cafayate se planta como la reina del valle. Al pie de los majestuosos Andes, hundiéndose en los medanales, extiende sus largos brazos cargados de viñas, hacia el norte y hacia el sur, en un pródigo abrazo frutal. A sus espaldas, la cordillera custodia la calma apacible de sus calles. Hacia el noreste se encuentra la majestuosa Quebrada de las Conchas. Por donde entremos a Cafayate, será siempre una fiesta para los ojos y el espíritu.
Entrando a Cafayate desde la Quebrada de las Conchas, las caprichosas formas que acompañan el camino van dejando paso a las dunas que se internan en los arenales del majestuoso Calchaquí. Enorme río de arena surcado por hilos de agua, antesala de las vides, las arenas navegan a lo largo de este valle. Acunada por el vino, esta tierra se hizo cantora, es la voz andina de la baguala y de la zamba que de serenata en serenata convoca a los copleros, peregrinos hasta sus calles, carnavaleando amores y vendimiando soles. Entre alfareros se mezclan los trabajadores del vino con las tejedoras y los cantores, y las cantoras celebran la vida. Eso es Cafayate, que en este momento está en plena vendimia, y eso fue Arenosa Arenosita, la Arenosa, la inolvidable canción del Cuchi Leguizamón, que nos pinta este panorama, este paisaje tan lindo del norte argentino. Bueno, cambiamos de tema, y antes de recibir la llamada de Laura Deriu, quería hacerles un pequeño comentario que tiene que ver con un viaje que hice hace unos días. Tuve la suerte de estar por el sur argentino, de recorrer la provincia de Chubut. Quiero decir que me impresionó, pasando por Esquel y haciendo la ruta que cruza la meseta del Chubut, la estepa del Chubut. Me impresionó encontrarme en muchos lugares con manifestaciones a través de pintadas, carteles, ¿sí? Con el no a la mina. Porque además me impresionó porque se veía que eran manifestaciones de la gente común, o sea, no eran ni carteles de imprenta, no, eran era de alguna manera la voz del pueblo que emergía en esas paredes, en esas pintadas, ¿sí? Y también me impresionó lo que pasó esta semana, ¿no? Me impresionó positivamente la reacción del pueblo chubutense con el no a la mina. Algo que ya habíamos comentado con Mario, pero lo que les quería comentar es que en ya transitando este viaje, tuve que pasar por un lugar muy bonito, muy especial, que fue a ser la costa del Río Negro. El Río Negro tiene una zona muy desarrollada que es el Alto Valle, que es donde están las plantaciones frutales, donde están las bodegas, y ya más al sur desemboca en el Atlántico con dos magníficas ciudades que son Viedma y Carmen de Patagones. Y en el medio el río, que es un río caudaloso y de cauces anchos y profundo, es un río que tiene entre orilla y orilla unos 200 metros y en algunos lados más, va desarrollando pequeñas poblaciones, y tuve la posibilidad de pasar por un lugar que se llama Guardia Mitre, un pueblito de 900 habitantes que me llamó la atención, como un pueblito de estos que existen en el interior de nuestro país, con más de 150 años de existencia, calles de tierra, pero lo que sí me llamó la atención es lo que descubrí días después aquí en Buenos Aires. Y descubro que había una intención, ¿sí?, de montar un proyecto turístico en Guardia Mitre. Lo que me llamó la atención, ¿no?, por un lugar tan pequeño, tan alejado. ¿Y a qué se debe esta atracción turística? Es que Guardia Mitre está en las antípodas geográficas, o sea, imaginémonos, nos paramos en Guardia Mitre y hacemos un agujero vertical sobre la tierra. Después de 20.000 kilómetros, ¿saben a dónde apareceríamos? Sí,
apareceríamos en el centro mismo de la ciudad de Beijing, casi le diría en la plaza Tiananmen. Esto sería una simple curiosidad, más allá de que algunos habitantes de Guardia Mitre están entusiasmados con la posibilidad de que contingentes de chinos vengan a visitar este sitio donde sentirían que están parados cabeza arriba o al revés, ¿no?, de sus connacionales que están en Beijing, ¿sí? A mí se me ocurrió pensar en estos últimos años de China y en estos últimos años de Argentina, o estas últimas décadas. Mientras ese país que está en las antípodas nuestras, que es China, en los últimos 40 años produjo un proceso de desarrollo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, por la potencia y la magnitud y la cantidad y los millones de gentes que involucra. La Argentina vivió durante todo ese tiempo un periodo inverso y quizás también pocas veces visto, por lo menos en estos años del siglo XX y el siglo XXI, que fue el haberse caído, deconstruido, no sé cómo llamarlo, no deconstruido, sino que haberse degradado, ¿sí? Y de un país que tenía un 5% de habitantes por debajo de la línea de pobreza, pasar a ser un país con un 50% de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza. Y también se me ocurrió pensar que esta calamidad la podemos asumir desde dos lugares, o como una calamidad que nos deprime y nos inmoviliza, o como la gran oportunidad de decir, bueno, tocamos fondo, es hora de pensar una Argentina distinta, es hora de pensar que la Argentina puede transformarse, y bueno, lo que hoy es una pérdida o una calamidad puede transformarse en una oportunidad para el desarrollo, para crecer, para construir una sociedad mejor y más justa que la que habitamos, ¿no? Bueno, estos temas de mirarnos en el espejo internacional nos llevan a este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Por qué unos pudieron crecer tanto y por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué en el momento en que la humanidad adquiere sus mayores capacidades productivas y de desarrollo, la Argentina se sumerge en su momento más dramático de pobreza de toda su historia? ¿Por qué nos pasa esto? Y está bueno que nos planteemos, ¿no? Que nos lo planteemos, que lo pensemos, ¿sí? Acá hay quienes nos trajeron hasta este lugar. Por supuesto que el pueblo también forma parte de todo este tránsito, ¿no? Pero hay quienes tienen mayores responsabilidades y la política nos trajo de alguna manera hasta este lugar, en estos años de democracia, y hay responsabilidades y responsables que parece ser que no se terminan de enterar, ¿no? Y como decía Mario en la hora anterior, ¿no?, la necesidad de que la Argentina construya una nueva alternativa, construya una herramienta que le permita salir de esta situación, que beneficia a muy pocos, no digamos que no beneficia a nadie, porque siempre alguien puede salir beneficiado, ¿no? Pero hemos construido una sociedad donde unos muy poquitos están bien
y muchos cada vez más están mal. Una sociedad cada vez más violenta, una sociedad que pasó de ser el faro en la educación en América Latina con las grandes transformaciones de la Ley 1420 y la reforma universitaria, a tener ya inclusive problemas de cada vez más graves en su formación y en las posibilidades de sus estructuras educativas. Bueno, un tema que nos preocupa, que nos angustia. Pero nada, vamos a seguir con un poco de música hasta comunicarnos con Laura Deriu, y ahora vamos a escuchar una canción muy linda también de Castilla, y no es de Leguizamón, es de Jiménez, Castilla y Jiménez, dos autores salteños. Castilla es quizás una de las plumas más importantes del folclore argentino. Y esta canción se llama El último tren de Alemania, es una belleza, y la canta mi compañera de toda la vida, que es Adriana Lecuna. Alemania es una bella estación de trenes rodeada de un pequeño pueblito. Está ubicada en la confluencia del río Huachipas con el río La Junta, en el comienzo de la quebrada de las Conchas, que después se une al Valle del Lerma con los valles calchaquíes. Digo esto porque está lindo saber de qué cantamos cuando escuchamos una canción, de qué se trata. Bueno, algún día les voy a contar sobre un trabajo que hicimos con Adriana y otros amigos en torno a un conjunto de canciones, y el tren de Alemania es una de ellas. Y ahora sí, creo que está Laura Deriu en línea. Hola, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás, Laura? Bien, canciones con historia sería la sección. Sí, en realidad es un trabajo que hicimos hace unos años que se llama Las canciones que miré, y es un recorrido de 1.300 kilómetros recorriendo 12 pueblos. Cada pueblo, elegimos para cada pueblo una canción que lo representa, y bueno, y fuimos a ver esas canciones que habíamos cantado cuando éramos jóvenes, pero que no terminábamos de entender. Hace un rato pasamos La Arenosa, y yo cuando cantaba La Arenosa tenía 15 años, sí, ¿no? Pensaba, digo, ¿qué tiene a la arena? La arena, para mí la arena estaba nada más que en Mar del Plata. Y resulta que en Cafayate, ahí al lado, en Fiambalá, están las dunas más altas del mundo. Y yo no lo sabía, ¿no? Como tantas cosas. No, yo tampoco, que estaban las más altas. No, tampoco. Sí. Qué interesante, allí, ¿no? Sí, no, es incorporar esto, qué interesante, la cultura, ¿no? La cultura a través de la música también, el conocimiento de lo nuestro. Y también te escuchaba la reflexión que hacías al principio, ¿no? Si bien yo voy a hablar de otro tema, pero qué importante es saber dónde estamos, de dónde venimos, por qué estamos así. Y no reflexionamos suficientemente al respecto. Yo siempre recuerdo, yo creo que lo peor empezó en todos los vaivenes que ha tenido nuestra historia, ¿no? Pero en los 90 fue un quiebre. En los 90 se quiebra el trabajo, como se quiebra el trabajo, se quiebra la familia, se destruye el sistema educativo en el polimodal, que fue desastroso, se destruyen las comunicaciones, los ferrocarriles, y creo que ahí empieza un caldo de cultivo donde inclusive empiezan a aparecer esas cosas que hoy nos destruyen y le destruyen el cerebro a los pibes, que es la droga a bajo precio, accesible, y la peor de todas, que es el residuo, el paco, ¿no? Sí. Creo que ahí nace esta bola de nieve que parece que no parará nunca. Sí, murió hace pocos días Carlos Menem. Y no, yo creo que hay que nombrarlo porque hay que, no, por otro motivo, ¿no? Pero hay que
pero la verdad que tenemos que ser duros con Menem porque él le imprimió a este país un rasgo que acentuó su decadencia de una manera terrible, ¿no? O sea, de la misma manera que hablamos y que sabemos lo que significó para el pueblo argentino en el horror de la dictadura militar, ¿no? Y lo que significó haber perdido 30.000 jóvenes y militantes de todo tipo pero gente, digamos, comprometida con la política, lo que significó eso para el pueblo argentino. También tenemos que decir lo que significó la era Menem, que fue la destrucción de un Estado que nos había llevado en su momento, como decíamos antes, ¿no? a un 5% de pobreza en el país, que hoy nos parece algo increíble. Mira, increíblemente lejano. Y fue que yo rescaté, busqué y encontré la foto que andaba buscando, que fue la salida, me faltaba la de Alfonsín, porque aparece una imagen que es patética cuando sale el féretro del Congreso. Hay una foto que se toma desde adentro del Congreso y otra desde arriba. Entonces yo busco la de Alfonsín y comparo las dos fotos, y cuando sale el féretro de ese señor, el expresidente riojano, no hay nadie, hay unas vallas y hay 50, ponele, personas alrededor de las vallas. La salida del féretro de Alfonsín, la foto no alcanza a mostrar la cantidad de gente sobre la avenida Callao lleno, y se ven banderas y personas, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que la persona que se tuvo que ir, en las condiciones que se tuvo que ir, ese gesto que tuvo para la paz social de abandonar y de dejar el gobierno antes, en medio de una hiperinflación terrible que todos recordamos, y este individuo que fue el rey de la estabilidad, ¿qué valoró la gente? O sea, ¿qué puso en su momento en la balanza a través del tiempo la gente? Y yo creo que lo que pone son los valores. Porque más allá de todo, más allá de lo que significó la estabilidad económica ficticia con ese 1 a 1, etcétera, Alfonsín fue un hombre con valores y que hizo de la democracia realmente una religión prácticamente. Sí. Que ahí no se puede hablar de la corrupción de Alfonsín, de lo único que se habla de los pollos de Mazorín, que ni siquiera fueron corrupción, no fue una corrupción. Sin lugar a dudas, Alfonsín hizo un significativo aporte a la democratización del país y en eso lo recordamos, ¿sí? Pero también tengo que decir, con lo que me duele, ¿sí?, que la nefasta Constitución del año 94, ¿sí?, que fue acordada, claro, acordada por Alfonsín y Menem y acordada por el sistema político, el ¿no? sistema, el 85% en parte están ahí una parte de los males, ¿no? Porque ahí comienza la desarticulación del sistema educativo nacional, comienza la desarticulación del sistema de salud a nivel nacional, comienza la provincialización del subsuelo argentino, que después lleva a la venta de YPF y lleva a un montón de negocios espurios. Y es la antesala de la minería a cielo abierto en la Argentina y muchas otras cosas lamentables. Pero bueno, este sistema de la política nos trajo hasta este lugar y, como siempre, tenemos que mirar para adelante. Vamos a ver qué construimos mejor que eso en los próximos años. Pero creo que nos querías hablar, y no te quiero llevar por otros temas, de alguna cuestión que tiene que ver con la lucha medioambiental, y para eso quiero escuchar. Bueno, el otro día habíamos hablado en parte de eso, de lo que está pasando en Chubut, de ese intento de explotación metalífera, que es lo más importante en la Argentina, en este caso la plata, y de cómo hoy no se puede avanzar si no hay licencia social. O sea, antes era una cuestión de legisladores que levantaban la mano, pero hay muchos lugares hoy donde las comunidades se hacen oír, y si no hay licencia social, la cosa no va, y la gente está dispuesta a ocupar la calle
cueste lo que cueste. Y eso es lo interesante de estos momentos políticos y ambientales. Después quedó un poco en el aire el tema del presupuesto, ¿no? El nuevo presupuesto y qué incidencia tiene el tema ambiental justamente en el presupuesto nacional. Bueno, eso quería focalizarlo en el tema del fuego, a ver si tenemos tiempo, que tenemos 5 minutos, ¿no? Tenemos 5 minutos y Bien. yo quería hacer, antes de Sí. cerrar, un comentario, porque estoy viendo ya hace un buen rato que hubo 5 horas de desmadre y de represión en Formosa. En Formosa, sí. Donde sí, también, bueno, hay muchas cosas para decir, toda, hay ¿no? mucha tela para Pero cortar, bueno, no te corto. Sí, bueno, la represión en Formosa, es un régimen, lo de Formosa ya es un régimen autoritario, ya nadie lo puede negar. Bueno, veíamos también lo que pasa en la frontera, bueno, las balsas esas, bueno, todo muy triste, pero volviendo al tema del fuego, es muy preocupante porque el Ministerio de Ambiente Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto de 0,10% del presupuesto nacional, o sea, ambiente y desarrollo sustentable equivale a 8.334 millones de pesos. Y convengamos que solo de ese monto total, el 22% se destinan a actividades de conservación y protección ambiental. Después hay otros dineros que provienen de fondos internacionales, que se distribuyen en distintos países, etcétera. Pero lo cierto es que es el 0,10%. Dentro de ese presupuesto está el Fondo de Manejo del Fuego, que si hacemos un poquito de memoria, lo que pasó este año, el año pasado también, en hectáreas se quemaron más de 1 millón de hectáreas en la Argentina, en distintos lugares, desde el norte, Córdoba, el Delta, bueno, ya sabemos lo horroroso que eso fue porque lo pudimos ver en vivo y en directo, y de hecho se perdieron algunas vidas humanas también, además de la flora y la fauna. Eso equivale, Daniel, a más de 55, 56, 59, dicen algunos, en superficie, cavas. O sea, imaginémonos 59 ciudades de Buenos Aires, cavas completas bajo fuego. Para que tomemos un poquito lo que es la dimensión y el impacto que esto va a tener, indudablemente. Bueno, a pesar de eso, uno piensa, bueno, se va a destinar mucho dinero y mucho esfuerzo en un plan de manejo del fuego, porque de hecho hay una ley de manejo del fuego que que surgió en el año 2012, o sea, no es es bastante antigua, ¿no? Y sin embargo, todavía nunca se pudo implementar el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que debería ya estar funcionando a full. Y después vemos cómo, cuando suceden estos hechos, faltan aviones hidrantes para combatirlo, falta cantidad de gente en las brigadas, son los vecinos también los que colaboran, y por sobre todo las cosas falta prevención, porque el hecho de tener aviones propios, no alquilados, también tiene que ver con la prevención, o sea, el sobrevolar áreas que pueden estar en riesgo para prevenir esta magnitud, que con la crisis climática se multiplica por 100, y eso lo hemos visto en nuestro país y lo hemos visto en el resto del mundo. Y es preocupante que solo se destinen 282 millones a un plan de manejo del fuego, es el 0,003% del presupuesto. Y eso nos hace pensar, eso más la ley de bosque que nunca se presupuesta en su totalidad, cómo las partidas se van trasladando, ni siquiera se ejecuta el 100% de lo escaso que es el dinero destinado, por ejemplo, a la protección de los bosques. Son subejecuciones las que se hacen. Si bien ese monto después pasa al año siguiente, pero ¿cómo se puede explicar que haya subejecuciones cuando estamos en un estado tan crítico? Bueno, esto refleja que evidentemente no existe un interés genuino por estos temas y tampoco existe quizás el conocimiento
del impacto que esto puede llegar a generar, y que ya hemos visto que genera, hasta en lo único que parece importarle a este gobierno, que es la producción y lo productivo. O sea, lo mal que podemos estar, lo peor que podemos estar a lo que estamos hoy en día. Bueno, eso es un poquito la síntesis. Hay otros aspectos del presupuesto, pero lo cierto es que no está a la altura de esta crisis climática global que sufrimos también junto con todo el planeta. Bueno, muchas gracias por gracias tu participación, Laura, y nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Bueno, un abrazo. Bueno, y ahora sí, ya nos vamos acercando al final del programa. Quiero hacer un comentario por esto que estoy viendo a través del monitor de la radio. La verdad es el presidente lo definió como uno de los mejores políticos de la Argentina. Para mí es una vergüenza tener un personaje como Infran atornillado al asiento, al trono del gobierno de Formosa desde hace más de 30 años. Me parece que estas cosas las tenemos que repensar, ¿no? La periodicidad de los cargos públicos es algo a lo que tenemos que volver, ¿sí? Y evitar que se transformen en verdaderos sistemas feudales, en sistemas sin ningún rasgo de participación democrática. Bueno, y la consecuencia es ahora, en este caso, ¿no?, la gente en la calle protestando contra medidas que tienen que ver con el manejo de la pandemia, pero tienen que ver con un rasgo autoritario fenomenal con el que se le quieren imponer a los habitantes de Formosa las políticas que define este señor y que están, por lo visto, bien alejados de lo que el pueblo formoseño necesita. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos, como siempre, la semana que viene, el día lunes de 12 a 2 de la tarde y el día martes en el mismo horario, ¿sí? Ahí vamos a tener también una serie de entrevistas. El día lunes va a ser más político porque vamos a estar con 2 exdiputados que van a hablar con nosotros de toda la actualidad. Así que muchas gracias por acompañarnos y desde aquí, desde La Brújula, nos despedimos hasta la semana que viene.